Bienvenido a un video sobre las propiedades de integrales definidos, y también el área limitada por dos gráficos. Miremos primero algunas propiedades. Si tenemos un integral definido, donde el límite inferior y el límite superior de integración son los mismos, que siempre son iguales 0. O probablemente qué tipo de sentido, porque el ancho del intervalo que estamos considerando sería 0. La segunda propiedad, si tenemos un definitivo integral con los límites de integración de la dirección de integración a b, significa que integramos de b a a, cambiaría el signo del integral definido. Si tenemos el definitivo integral de kx la función, podemos factorar la k, y el resultado sería kx el valor de la integral definitiva. Una pareja de otras propiedades rápidas, si tenemos una integral definitiva que incluye la suma y la diferencia de dos funciones, podemos romperlo en integrales definidos individuales. Y, por último, si tenemos un integral definido en el intervalo de a a b como tenemos en este gráfico aquí, estaría bien que nosotros roto este en dos integrales diferentes si integramos de a a c y luego c a b. Y obviamente podemos ver geométricamente que estaría permitido. Vamos adelante y enfoquemos en el área de una región entre dos curvas o dos gráficos. Y aquí está la idea. De nuevo, si φ son continuas en el intervalo cerrado, y g es menor o igual a f de x para todas las x en el intervalo, entonces el área de la región limitada por los gráficos, y la línea vertical x igual a, y x igual b es dada por este integral definido. La clave para recordar aquí es que siempre tenemos que tener la mejor función, la función inferior. Para encontrar el área limitada por dos gráficos de intersección, necesitamos calcular los puntos de intersección mirando el gráfico o configurando las dos funciones iguales. Los límites superiores y menores de integración serán determinados por los puntos de intersección. Hagamos un intento. Queremos encontrar el área limitada por estas dos funciones. Entonces, el paso 1 es que tenemos que encontrar el punto de intersección, así que vamos a establecer las funciones iguales para cada uno y resolver. Así que mueve estos dos términos al otro lado. Tenemos un x positivo cuadrado más x, y entonces si resultamos 3 hexanewtones ambos lados, tenemos 2. Esto factor. Para tener dos puntos de intersección, tenemos x igual menos 2 y x igual 1. Estos dos valores nos ayudarán a encontrar nuestros límites de integración, pero todavía tenemos que saber cuál función está en la parte superior y cuál está en la parte inferior. Vamos adelante y mire un gráfico. Podemos ver que f de x es la ecuación cuadrática, así que es la parábola, y por supuesto g de x es la línea. Aquí está nuestro valor de x igual menos 2 que encontramos algebraicamente, y aquí está el valor de x igual 1. Así que el área limitada por estas dos funciones será el integral definitivo de f of x. G of x desde f of x está en la parte superior del intervalo de menos 2 a más 1. Vamos adelante y simplifique nuestra integrand. Tenemos un x cuadrado, x y entonces 3. 1 más 2 se integrarán con respecto a x. Así que utilizamos la regla de potencia, hemos cubierto x dividido por 3, x cuadrado dividido por 2 más 2x. Evaluaremos esto en 1 y menos 2. Entonces, si subimos en más 1, se verá así. Si sometemos en menos 2, parecería así. Y esto simplifica a 4.5. Por lo que el área limitada por estas dos funciones sería 4.5 unidades cuadradas. Vamos adelante y verifique este definitivo integral en la calculadora gráfica. Si hacemos matemáticas y luego seleccione la opción 9, podemos tipar nuestro integrando original, x cuadrado, x más 2, x, solo para ver nuestro trabajo. Y eso verifica que lo hicimos correctamente. Vamos adelante y pruebe otro. Ahora en este problema, voy a seguir adelante y echar un vistazo al gráfico para configurar esto. No me siento cómo resolver esto algebraicamente, pero por supuesto que podemos. Ahora, lo primero que avisamos en este es que el gráfico azul está en la parte superior al primero, y luego el gráfico rojo está en la parte superior, segundo. Así que esto nos dice que vamos a tener que tener dos integrales definidas porque siempre tiene que ser la función principal, la función inferior. Así que me adelanté y etiqueté estas funciones para que sea más fácil para nosotros configurar nuestros integrales definidos. El primer integral definido estaría en el intervalo de menos 2 a 0, y podemos ver tenemos f de x, g de x. Vamos adelante y etiquetemos esta área 1 y etiquetemos esta área 2. Así que etiquetaremos esta primera área integral definida 1. Así para la área 2. Tendríamos la integral definida de 0 a 2 de g de x, f de x. Vamos adelante y simplifique estos. Entonces el área 1, tenemos un 3x cubado. Ahora,
los x términos cuadrados se cancelan, y tenemos 10x, 2x o 12x, y los 2 también están cancelados. En el área 2, tenemos un 3x cubado. Otra vez, los x términos cuadrados se cancelan y también los 2, y luego tenemos más 12x. Ahora, la idea principal aquí está configurando estos, así que voy a seguir adelante y evaluar estos en la calculadora gráfica. Así que el primer integral definido sería igual a 12, y el valor del segundo integral definido sería igual a 12 también. Por lo tanto tomaremos la suma de estos dos para encontrar el área total, por lo tanto el área total sería igual a 24 unidades cuadradas. Ahora es interesante que estas dos áreas son mismas, aunque son formas diferentes. Bueno, espero que encontreste este video útil. Gracias, tenga un buen día.